Hola a todos, gente de YouTube y cálidos suscriptores y espectadores del canal. El día de hoy estamos aquí para traer un nuevo video al canal. Este capítulo es el que más ha estado esperando, así que muy bien, sin más solo quiero decir que al siguiente video puede contener spoilers de la novela ligera, tanto como del anime o como de algunas cosas del mal. Si no lo has leído te recomiendo que lo leas, es muy bueno. Y sin más, empecemos con este video. El rey mágico de otro mundo en Zero no Tsukaima, Himeneo, parte 3, vestigio de una vieja vida. Príncipe, espere, él es un aliado, Louise gritó. Gales entonces captó lo dicho, miró a Ludeus y entendió, Wald, que Gales no pudo seguir, él yacía en el piso. De repente, ante todo, un charco de sangre estaba junto a él, un ardor se extendió en su costado izquierdo. Cuando dirigió su mirada ahí, un gran tajo estaba presente, el costado izquierdo del príncipe estaba abierto, sangre salía como ríos. Alzó la vista, miró al responsable, ¿eres de Reconquista? Gales habló, sangre salió de su boca. De repente una mano se posaron sobre su cabeza, Louise le sostenía. Príncipe, yo, estará bien, Louise habló. La escena pasó demasiado rápido, muy rápido. Príncipe, señor, todos los guardias gritaron al unísono. En ello, a escasos centímetros, una espada estaba por atacar a Louise, pero una bala pétrea de Ludeus la interceptó, destruyéndola con el contacto. ¿Sabes? Eres fuerte, el maestro me hizo admirar la fuerza, pero tú me irritas. Wald habló, un ceño fruncido demostraba su ira hacia el mago. En ello, Ludeus corrió hasta quedar a la par del príncipe, un pie en la tumba. No hay nada que puedas hacer, no. Que Wald intentó burlarse de la situación en la que se encontraba el príncipe, pero para su sorpresa Ludeus recitó un cántico el cual cerraba la herida del abdomen del joven monarca. Frente a sus ojos Wald contempló cómo la herida fue sellada, pero el príncipe había perdido demasiada sangre. En ello Ludeus dirigió su vista a Wald, sus ojos se cruzaron. Wald había peleado, había entrenado, en todos sus años había tenido contendientes dignos de su fuerza, pero solo hubieron dos a los que nunca superó. Wald vio a los ojos de Ludeus, por un breve momento contempló los ojos del maestro de su maestro, el gran maestro de Romalia. Sed de sangre emergió de Ludeus, la ira era de sobra. Por tal acción los caballeros prestaron atención a Ludeus, de no ser que él había curado al príncipe, todos se hubieran lanzado nuevamente hacia él sin importarles, pero su vista regresaron al hombre frente a ellos, rodeado. Wald estaba rodeado, 6 caballeros y el mago estaban presentes. Bien. Me presento, Wald el Griffith, santo del norte, pelearemos a muerte. Wald habló, Ludeus conoció esas palabras, dicha oración solo era dicha en un encuentro donde una vida era reclamada, solo uno saldría con vida, frase que se caracteriza por un espadachín. Ludeus se puso de pie, Derflinger estando aún en su espalda esperaba ser desenfundado. En ello, mi nombre es Ludeus Greirat, el cual mire, subordinado directo del dios dragón, 7 campeón mundial, acepto. Ludeus habló, su voz fría, clara, sin duda. Este enfrentamiento le recordó Berir, por lo tanto, el ser piadoso no estaba en su pensar, no le importó hablar de más, las palabras no resolverían nada en estas instancias. Dejó de lado el hecho de dar sus títulos, fanfaronear no era lo suyo, pero en este tipo de situaciones era una ley que todo espadachín debía de respetar. Su padre Paul, su maestra Ghislaine y Eris le inculcaron ese pensar. Siendo antes un mago, Ludeus nunca dejó la espada. Wald se enfureció más, al parecer las palabras dichas por Ludeus no fueron de su agrado. Acoso dijo. No, ¿será que él proviene en realidad? Wald pensó tras ver el acercamiento de los demás. Una leve sonrisa les fue devuelta a todos en la sala. Muéstrame de lo que eres capaz. Campeón, habló Wald en un tono de burla, seguido de ello, es la Ash. Kraat, la espada de Wald, aquella que tenía la función de varita, se agitó con fuerza, grandes ráfagas de viento azotaron la estructura, los caballeros a su alrededor cayeron. Ludeus vio todo con su ojo de la premonición, una espada negra pasó a centímetros de su cuello. Ludeus frunció el ceño, reconoció perfectamente la hoja, espada del hombre a quien admiró, respeto a pesar de sus andadas, aquel que llamó padre. Era la espada de Paul. Ludeus se resignó a preguntar su procedencia a este mundo. El duelo ya había comenzado, las cabezas de los primeros 5 de los 6 caballeros cayeron, rodaron por el suelo. Wald desenfundó su hoja tan rápido que el ojo humano no pudo registrarlo, Ludeus siendo una excepción. Los últimos 2 guardias vieron como sus compañeros yacían muertos. Un último se levantó, el caballero que Ludeus lanzó por los aires cuando recién entró. Este llegó, vio con lujo de detalle cómo sus compañeros fueron asesinados por el hombre conocido como Wald, bastardo.
se lanzó el caballero. Ludeus intentó detenerle, pero contrario a su ayuda, los últimos caballeros en la sala se unieron a él, siendo otro de estos el que Ludeus dejó fuera de combate. Se levantó y siguió la marcha de los demás. Ludeus vio a lujo de detalles como las manos de Wald se volvieron borrosas. Entonces lo supo, en realidad si era un santo del norte, solo santos y superiores podrían entorpecer la visión del ojo de la premonición de Ludeus. Ludeus sabía que no sería fácil. Slash, crank, slash. Cortes y golpes fueron propinados por Wald, una espada a cada lado, una espada en cada mano. Los caballeros que se lanzaron habían sido asesinados. Ludeus no pudo interferir, su mayor preocupación era la persona tras él. Oflouise. Todos murieron, sus cabezas fueron cortadas, era una escena demasiado sangrienta. Esos caballeros, capaces de proteger a la misma familia real de Albion, estaban muertos por obra de uno solo. Wald les asesinó como simples moscas. Dirigí mi mirada a los últimos caballeros, ellos se lanzaron sin titubear, parecía que sabían que morirían, como lo pensé, murieron. Wald los evadió con maestría, desvió sus ataques y cortó como un cuchillo corta la mantequilla. Esos hombres murieron. Ludeus les gritó que se detuviesen, siendo ignorado no pudo hacer nada más. Mire cómo alzó su mano, proyectiles se vieron delante de él, pero todo pasó muy rápido, él no los lanzó, la razón fue muy obvia, un ataque con la intención de Ludeus, mataría a cualquiera, con o sin armadura. En ello, Ludeus se abalanzó sobre Wald, trató de ayudar a los caballeros, su mano tocó el suelo, picos salieron de este, un pilar de roca salió en dirección a Wald, pero fue en vano, todos los hombres murieron. Si tan solo no se hubieran lanzado tan rápido, Ludeus les hubiera ayudado ahí. Esta imagen no sigue nuestras pautas de contenido. Para continuar la publicación, intente quitarla o subir otra. Un pilar de roca salió en dirección a Wald, pero fue en vano, todos los hombres murieron. Si tan solo no se hubieran lanzado tan rápido, Ludeus les hubiera ayudado. Ludeus tenía una expresión de furia en sus ojos. Es igual al Ludeus de mis sueños. Lo hice, sal de aquí. Ludeus me habló, quería alejarme del encuentro, pero no lo haría, me quedaré con él hasta el final. Me quedaré, hasta el final, no soy una niña indefensa, grité a todo pulmón, mi grito se escuchó por todo el templo. Debes de resguardar al príncipe, ahora. Ludeus habló, me exigía retirarme, pero no podría dejarlo, él ahora había jurado estar a mi lado por siempre, y yo acepté ese hecho, no daré marcha atrás. Nuestras miradas se cruzaron, nos miramos fijamente, en ello, Ludeus alzó una de sus cejas, fue extraño, pero tras eso, Lo hice, mantente al margen, cuida del príncipe. Ludeus habló, en ello solo pasaron alrededor de 5 segundos de nuestro intercambio. El pilar de roca que Ludeus lanzó fue partido en dos. Vaya, sí que eres desagradable. Dime, ¿conoces a las potencias mundiales? ¿Quién era el más fuerte? Wald habló, por consecuencia Ludeus paró sus movimientos, esto llamó la atención del mago, no toda. Wald demostró ser un santo del norte, por lo cual Ludeus estaba atento a posibles ataques o artimañas del hombre frente a él. Su pasada lucha contra Aubert Corbete, anterior emperador del norte, le indicó que debía desconfiar de todo sobre Wald, incluyendo las palabras, pero lo dicho por él, no era una estrategia. Dicha frase solo podría ser entendida por alguien como Ludeus proveniente de ese mismo mundo, donde dichas potencias eran conocidas como campeones mundiales. ¿Por qué deseas saber sobre ello? Ludeus respondió la pregunta de Wald con otra pregunta. Escuche de ellos de cierto hombre, me contestarás. Habló Wald, su postura no había cambiado, estaba listo para evadir menos atacar. Ludeus reconoció esto, coló un indicador para que pudiera hablar sin preocupaciones por un ataque sorpresa. ¿Qué hombre? No entiendo a tu pregunta. Ludeus habló, su curiosidad le ganó, Wald tomó todo su interés. Bien, un intercambio, me dices lo que yo quiero y a cambio yo te diré cómo conseguí esta espada. Wald habló, alzó la espada de su brazo dominante, su brazo izquierdo poseía la espada negra, aquella que Ludeus sabía perteneció a Paul. La duda corrompió a Ludeus, al ver la espada no pudo evitar fruncir el ceño, la espada de su padre, como había llegado a este mundo, que él recordará, él no la utilizó en Berir, él usó la segunda espada incrustada en la MK1, que he de ganar con esto, el tiempo no da ventaja a ningún bando. Ludeus habló, movía la conversación a su lado, dominaría a Wald en ella para que liberase más información. Wald calló, antes de que te asesine, deseo saber sobre ello, puede que tú poseas mejor información que los mismos errantes.
Wald habló, Ludeus solo entrecerró sus ojos, sin tapujos o mentiras, habló Ludeus, estos se veían el uno al otro, en medio de esa conversación otra sucedía, Louise y Gales. En el suelo alejado de la confrontación entre Ludeus y Wald, Louise sostenía al moribundo príncipe Gales, este yacía pasmado, estaba pálido, la pérdida de sangre era evidente, pero eso no era la única herida que él poseía. Louise le arrastró a como pudo, el príncipe jadeaba por el dolor y un malestar, llegaron a un pilar cuando escucharon que la pelea paró por el momento, Louise pudo discernir que Ludeus hablaba con Wald, Louise conocía a Ludeus, las palabras eran su fuerte también, Louise pensó que Ludeus le sacaba información a Wald sobre Reconquista, una mano se posó sobre el hombro de la Baviere, Gales le sostenía, su tez pálida daba indicios sobre la delgada línea de la vida y la muerte en la que se encontraba, señorita Baviere, él es ese mago, del que Henrietta mencionó. Gales habló, aguantando por no caer desmayado por la gran pérdida de sangre, decidió hablar con Louise intentando no perder la conciencia, su majestad, descanse, Ludeus se encargará. Louise habló, la preocupación era palpable en su rostro, aunque esta no estaba dirigida al príncipe, veía de reojo al inerte Ludeus y Wald, solo podía escuchar a duras penas, pero de lo que hablaban era de un tema desconocido para ella, no entendía nada de esas palabras, asumiré, eso como, un sí, Gales habló, esbozó una sonrisa, él miró directamente donde una vez estuvo esa herida de muerte, su abdomen fue cortado, Incluís creía que podría ver su interior, pero la sorpresa le invadió cuando este vio al hombre que recién llegó en medio de una ceremonia, arrojando a uno de sus caballeros y venciendo a unos cuantos, las palabras de advertencia de Louise le hicieron ver no como un enemigo, sino como el aliado a quien la princesa mandó junto a la persona de absoluta confianza. Este se acercó, Gales sin oponerse dejó que este le tocase, para su rotunda sorpresa el hombre comenzó a recitar un encanto, según él, la carta mencionó que la persona de absoluta confianza de Henrietta, vendría con un aliado sumamente fuerte, pero los estándares de Gales eran muy bajos, cuando vio de lo que fue capaz el mago, al terminar su entrenamiento, el dolor desaparecía, cuando dirigió su mirada a su abdomen, sus ojos se abrieron de par en par, su quijada casi cae, pero se recompuso de inmediato alzó la vista, miró a Ludeus, entonces entendió, miró el fuego en los ojos del mago, y luego dirigió la mirada a la chica pelirrosa que le sostenía, su confianza fue depositada en ambos, sí, él es mi aliado, Ludeus es mi familiar, y dijo que nos protegería, y yo le creo, Louise contestó a la pregunta de Gales, tras ver cómo la plática entre Ludeus y Wald había terminado, señorita Baviere. Usted le invocó. Habló Gales con curiosidad, Louise le dijo que él era un familiar, por lo tanto unió cabos sueltos, así es su majestad, Ludeus es fuerte, confiemos en él, Louise habló con una sonrisa en su rostro, ella creía absolutamente que él ganaría, vaya, esas cosas de las que hablaron. Permítame decir que usted tiene a un buen hombre a su lado. Gales habló, Louise por su parte se sonrojó levemente por lo dicho por el príncipe. Campeón mundial, 7 rango, no dijo Dios, es extraño, el abuelo dijo que ese errante se llamó Dios a sí mismo. Y demostró estar a la altura, Gales pensó, la conversión entre Ludeus y Wald fue escuchada por él. De repente un malestar surgió, no era el mismo en su abdomen, el cuerpo comenzó a sudar, sus labios se sentían secos, no sentía parte de su cuerpo, esto le alertó, sabía que pasaría y la situación actual no dejaba más remedio. Señorita Baviere. Llamo Gales, Louise tomó su atención, tome esto, si no salgo de esta situación, por favor, dele esto a Henrietta, Gales habló. Louise quedó consternada por la acción del príncipe, usted mismo se lo dará, usted va a vi, Louise fue detenida, si vivo o muero aún no importa, deseo que Henrietta sepa que pensé en ella en todo momento, Gales habló, Louise abrió sus ojos por lo dicho, un asentimiento fue dado, Louise cogió el anillo que Gales le dio a su poder. En ello Louise notó algo diferente en el príncipe, sus labios estaban morados. Veneno pensó Louise. Ludeus. Esbozó Louise antes de ver el final de la confrontación.
Bien hablaré, no deseo matarte sino obtener lo que deseo, Wald habló. El duelo anterior entre él y Ludeus le hicieron creer en su superioridad, pero había algo que no tomó en cuenta. Ludeus no peleaba como espadachín, Ludeus era un mago de vasta experiencia de sobra, un hombre que dio la cara en contra de al menos 5 de los 7 campeones mundiales, siendo que probó el poder de todos, peleando con aquellos estaban en lo divino. Ludeus frunció el ceño, le daba igual el hecho de que le menosprecien por ser un mago y no pelear frente a frente, pero ahora el hombre frente a él, era un problema personal. Si es así, no planeo morir aún, pero un intercambio antes de la lucha no será una mala movida. Ludeus habló. Wald entendió sus intenciones, ¿sabe que puedo usar trucos? Bien, si es así, Wald pensó, esta espada, durante nuestro encuentro, te frustraste por verla, no sé si tiene una relación contigo, pero dicha espada es una gran obra, fue invocada de la nada por quién sabe qué persona, pero fue encontrada hace varias décadas, no se sabe su procedencia exacta ni su dueño anterior, menos el fabricante, lo que se supo fue que se encontró en Tarbes, una familia poseía la espada, pero su hoja era de primera, así que fue comprada y de ver sus habilidades, fue resguardada en la bóveda de la academia. Tiempo después me convertí en Santo del Norte y recibí dicha espada como recompensa. Esa es la historia. Wald habló. Su historia carecía de sentido, además de los huecos argumentales en ella. ¿Cómo pudo acabar aquí?, pensó Ludeus. Wald el ceño aún más. Ludeus no sabía el por qué le interesaba a Wald dicha información, no estaban en el mundo humano, pero cumpliría su parte, no hay nada que perder por hablar de ello. Ludeus suspiró, supongo que sigo yo. Ludeus habló, la pesadez en su voz, clara como el agua, dura como una roca, su mirada estaba fija en Wald, sus ojos demoníacos estaban activos por cualquier desliz entre el intercambio. Ludeus solitaria, una cita dicha por el mismo rey dragón acorazado. Ludeus esbozó un suspiro aún más largo. En mi mundo, hay seres poderosos, fuertes e incomparables, pero de todos ellos, hay un ranking creado para catalogar a los 7 seres más poderosos que caminan en el mundo humano. Dios de la técnica. Dios dragón. Dios de la lucha. Dios demonio. Dios de la muerte. Dios del filo. Y Dios del Norte. Dicha revelación impactó a Wald. Él al parecer tenía indicios de dicha información, pero jamás pensó escuchar eso. Dioses. Ludeus continuó con su parte. Al igual que los campeones, hay 7 rangos, que van del básico, al santo, emperador hasta la cúspide de Dios. Pero antes de seguir, Ludeus se vio interrumpido por un grito de Wald. No me interesa la historia, ve al punto, dime. ¿Quién de todos es el más fuerte? Wald habló. Tras decir lo último se sujetó de sus espadas, tal fuerza de agarre indicaba la frustración que tenía por saber de ello. Ludeus notó esto, pero aceptó la exigencia de Wald. Mientras él relataba lo deseado por Wald, planeaba cómo ganar, aprovechó el giro de la trama a su conveniencia, que Wald de repente le pidiera un paro para saber sobre ese tema fue algo que Ludeus le llamó la atención, además de ser algo aprovechado de parte del mago. Bien. En el mundo humano, los 3 primeros mencionados son los seres más poderosos. Aquellos con los que no se debe de enfrentar, Dios de la técnica. Dios dragón. Dios de la lucha. De los cuales el Dios dragón es el más poderoso y despiadado de todos, seguido del Dios de la lucha y la técnica. El ranking mundial no esclarece quién es más poderoso que otro, pero ellos 3 están más claros que nadie. La muerte aguarda a quienes se crucen en su contra. Ludeus habló, por consecuencia de lo antes dicho, recordó esas batallas, una mano se posó sobre su pecho, recordando a Orsted, y una sensación extraña en su cuerpo, recordando la razón de su muerte, contra el dios de la lucha, Badigadi. Ja, ¿es en serio? ¿Así de fuertes? Ja, lo dudo. Eso era lo que deseaba saber, antes de cortar tu cabeza. Wald habló, su voz estaba frustrada. ¿Cómo es posible? Si lo que dice es cierto, significa que él no es absoluto, no es la cúspide del poder. Wald pensó, un dolor invisible le golpeó en una vieja herida en su pecho, un sentimiento muy viejo regresó, la ira lo cegó. Wald lanzó un tajo con magia, relámpagos fueron dirigidos a Ludeus, pero estos nunca llegaron, se deshicieron a mitad de camino. La lucha a muerte comenzó su 2-2 round. Un rayo eléctrico salió disparado de la espada varita de Wald. Dicho ataque no llegó a su destino. Ludeus tenía extendida su mano izquierda, la mano Zarif hacía su trabajo. La magia que le lanzaba Wald era ineficaz en contra de Ludeus, que, mi magia fue deshecha.
Wald habló con sorpresa, entendió que ningún ataque mágico sería eficaz en contra del mago. Ludeus respondió con cañones pétreos, pero Wald era lo suficientemente bueno para responder con un tajo los ataques y esquivar los que eran demasiado peligrosos. Se acercó rápidamente a Ludeus, sus espadas tomaron una secuencia de magia seguido de un tajo con la espada negra, siguiendo el ritmo Ludeus usaba la mano de Cerith para deshacer la magia, su ojo demoníaco era su mejor arma, veía todos los movimientos de Wald. Ludeus sabía algo. Él ganaría, pero admirar tu victoria antes de tiempo era un error que constaba con la vida, se había enfrentado a personajes poderosos, por lo que su cautela nunca se vio afectada ni por el más mínimo contendiente. Wald tenía una ira irracional, furia en su rostro, lanzaba tajos sin cesar, los ataques iban y venían. Fue cuando Wald hizo su primer movimiento. Ludeus esperaba esto desde el comienzo de la batalla, estilo nórdico, cuchillas de luz. Wald gritó su ataque, una flash fue visto por Ludeus, su ojo fue inutilizado por ese segundo, los reflejos de Ludeus le advirtieron sobre el ataque. Ludeus esquivó el ataque, saltó hacia adelante, donde se había posado Wald, en su posición anterior, cuchillas invisibles cayeron donde estuvo el mago, estas estaban cubiertas de un pequeño rayo que fue imbuido en ellas. La carta de Wald fue inútil, veo que eres duro de matar, así que... Wald dirigió su mirada a la distraída Louise y Gales, error por parte de Wald, un muro de tierra apareció delante de él, no pasó ni un segundo cuando había volteado a verles, de la pared, picos salieron en dirección a Wald, la concentración del hombre se dirigió a Ludeus, fue ahí cuando notó el cambio, un frío le llegó, Frost Nova, Ludeus utilizó el hechizo congelante, Wald se sintió congelado por él, la mitad de la habitación se volvió cristalina, el muro creado por Ludeus fue una división para no afectar a Louise y Gales, en ello Wald saltó, pero el viento frío y congelante penetró sus ropajes, esto redujo su velocidad, pero a pesar de ello, el calor de la batalla le recuperó. Ludeus llegó con Wald, un tajo fue dirigido a Ludeus, este esquivó el tajo, un golpe fue dado en la quijada de Wald, un pie se interpuso detrás de la rodilla de Wald, un golpe remató en el pucho de Wald, perdiendo el equilibrio por completo. Habitación, al caer, este rodó lo más rápido posible, seguido de ello, balas pétreas chocaron donde él estaba, uno le impactó, fue solo un roce, pero el impacto le dijo todo, un golpe de ellos, significa la muerte, técnica secreta del norte, polvo doble. Wald gritó. Sus espadas fueron lanzadas, estas a los costados, pero había algo diferente, 3 dagas más fueron lanzadas, abajo, al centro, arriba, y las espadas a los lados. Ludeus estaba contra las cuerdas, no tenía espacio donde evitar dichos ataques, pero Wald creía que había ganado con ello, fue ahí cuando, las dagas y las espadas regresaron con Wald, cuando Wald reaccionó, tenía heridas en su cuerpo, eran muy pequeñas, no tan peligrosas, pero como, tomó las espadas que se clavaron cerca de él. Entonces miró al mago, fue ahí cuando vio que esta no era una pelea de espadachines. Fue ahí cuando vio que esta no era una pelea de espadachines. Olvidé decirte algo. Yo he peleado en contra de todos ellos, Ludeus habló. Wald entendió a quiénes se refería. El cañón escopeta de Ludeus había devuelto el ataque de Wald. De paso los fragmentos restantes de la metralla golpearon a Wald. Wald ante lo dicho frunció su ceño lo más que pudo, apretó los dientes lo más fuerte que pudo. Seda asesina fue liberada de golpe, Ludeus sintió esa sensación, pero no era nada comparable a lo que era Eris, Ghislaine, o aún más, Orsted, técnica definitiva del norte, destello circundante. Wald gritó, su haz bajo la manga fue jugado, con esto fui capaz de dar con Macías, pensó en sus adentros Wald, un flash fue lo que se vio, el impulso fue demencial, no habían pasado ni un segundo, Wald estaba a solo un paso de reclamar la cabeza de Ludeus, Wald se había movido a una velocidad inhumanamente posible, con el uso de toda su fuerza posible, además del plus del Touki que adquirió en sus entrenamientos pasados junto a su carta trampa, la magia del noble que solo alguien como él era capaz de usar debido a su sangre noble, el viento y fuego se combinó para dar un impulso extra, igualó la velocidad de un emperador del norte, aunque sea por un solo segundo. Ludeus no vio nada, un viejo sentimiento regresó a él, la muerte por un breve momento Audel regresó a su mente, él sabía lo que tenía que hacer. Por instinto y su vasta experiencia por el entrenamiento de su vida junto a Eris y consejos de Orsted, Ludeus previó el ataque, saltó hacia adelante, fue directo a las espadas de Wald, una cruz fue directo a Ludeus, pero el haz de Wald no era único, Ludeus había empleado el mismo método, incluso mejor, debido a sus conocimientos en las ciencias de su primera vida, una burbuja de aire comprimido impregnada de mana y calor, impulsó a Ludeus a gran velocidad, técnica creada por él para poder igualar a su padre Paul a la edad de 4 años. Slash.
Plan, que esos sonidos resonaron en el aire, Ludeus cayó al otro lado de la habitación, chocó contra la pared que antes había creado, el hielo que había quedado impregnado fue desmoronado por el golpe del cuerpo del mago. Sangre goteó de su brazo derecho, una espada estaba siendo sostenida, la espada negra que Wald portaba había sido arrancada de sus manos, esta estaba incrustada en su mano estaba partida, Ludeus usó una técnica del estilo nórdico, enseñada por Ørsted, sacrificó su mano con el objetivo de parar el ataque frontal, pero no del todo, su pierna izquierda estaba goteando, la sangre recorría hacia abajo, Ludeus se puso de pie, a pesar del dolor, este no era el momento de demostrarlo, se mordió el labio para no pensar en ello, su mirada fue dirigida a Wald, un brazo le hacía falta, el dolor le recorrió, el shock era notable para Wald, ¿cómo? ¿Eso fue? No, es imposible, Wald pensaba, la frustración era lo que predominaba en él, ese hombre fue capaz de ver, no, de prever su ataque infalible, capaz de matar a cualquiera, incluso el gran maestro dijo que era capaz de hacerle daño, Wald pensó nuevamente, le faltaba una parte, un poco debajo de su codo ya no estaba, pero sabía algo, cortó a Ludeus, con su espada varita, veneno había sido imbuida en ella, Wald se levantó, lentamente se dio la vuelta, su mano sangrante había parado de sangrar, la circulación había sido parada por un torniquete que Wald puso de inmediato, con su mano aún intacta sacó delante de Ludeus una carta, no, un grito fue escuchado, Louise había gritado. Esto llamó la atención de Ludeus, el cual volteó ligeramente hacia donde estaba ella, la pared de roca se deshizo, ahí estaba, Louise sostenía el cuerpo del príncipe galés, solo le vio antes de exhalar su último aliento. Durante el transcurso de la pelea, Louise sostenía al príncipe, eso hasta que ella se dio cuenta de la perturbación en su vista, un muro de roca apareció delante de ella evitando ver la contienda, Louise, llamó Galés, un dolor apareció de repente, su cuerpo le dolió desde el interior, su majestad, Louise estaba por atender al príncipe, paró, eso fue cuando notó los morados labios del joven, veneno pensó Louise, ella estaba a punto de llamar a Ludeus para el rescate del príncipe, fue ahí cuando un frío inexplicable le llegó. Volvió a ver la pared delante de ella, esta se congelaba lentamente, el otro lado debería de estar congelado, Ludeus está peleando en serio, Louise estuvo a punto de llamar al mago, pero fue detenida por el príncipe, calma, ten calma, Galés habló, esas simples palabras tranquilizaron a Louise, pero en ello. Un enorme sonido, el metal siendo partido fue escuchado, la pared que había aparecido se deshizo pasado unos segundos, Ludeus estaba parado ahí, Wald estaba herido, le hacía falta parte del brazo, pero fue ahí cuando Louise lo notó, el brazo de Galés cayó, confío en ti, cuídalas, por mí, Galés habló, esbozando su último aliento, Galés cerró los ojos que estaban clavados a los de Ludeus. No, Louise gritó, ella no pudo hacer nada, fue una carga, eso pensó, ahora por su incompetencia, el príncipe había perecido. Ja. Esa maldita mujer, debió de evitar esto. La próxima vez. Su hermana lo pagará. Wald habló, entrecortado, el dolor le recorrió el cuerpo, sobre todo la ira y frustración hacia Ludeus. Fouquet solo era un títere usado bajo amenazas, no es muy difícil saber que te dejaría, no pienso dejarte, odio el matar, pero de ser necesario, lo haré, si es por la gente que amo, Ludeus habló, su ceño se frunció, él estaba dispuesto a cerrar con esto con un ataque masivo, Wald por fin en toda la pelea estaba dando la espalda hacia atrás la estructura, no había nada a kilómetros en esa dirección, la mano de Zarif empezó a tener pequeñas descargas eléctricas. Pero antes de ello Wald habló, he hecho mis movimientos, Wald fue interrumpido, ¿por qué? ¿Por qué lo hizo? Louise gritó, aún con el cuerpo inerte del príncipe en manos, Wald vio a Ludeus, aprovechando las palabras de Louise el habló, obtendría tiempo con esto, que un plebeyo como tú que se ha enamorado de la hija de una noble, qué estúpido. Claras palabras de Wald dirigidas a Ludeus. Pero su mirada se dirigió a Louise, ese comportamiento es estúpido, debiste obedecerme, yo soy quien soy, el tiempo cambia a las personas. Ya llegará el día en que lo entiendas, Wald habló, su espada fue preparada con su mano deshecha. Louise bajó la cabeza, pero antes de que Wald hiciera su movida, Ludeus habló con claro enojo por lo dicho por el Griffith, solo son excusas. Tratas de excusarte por las cosas que has hecho, lo dices a tu conveniencia, por muy hipócrita que lo diga, yo puedo decir la verdad de ello, no cambiaste, nada, solo buscas lo que quieres, estás cegado, crees que has cambiado, pues estás equivocado.
Yo puedo decirlo de mi propio ser, incluso el más santo puede caer a lo profundo de la perversión, incluso los más desagradables y asquerosas personas pueden tener un cambio, una oportunidad, felicidad. ¿Y qué has hecho? Solo hacer esto a tu conveniencia. Ludeus estalló, las palabras eran quienes más le afectaban al mago, las palabras de Wald dieron en un punto frágil del mago, junto a la situación en la que se encontraban este no pudo parar sus impulsos. Ja 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 ja. Tienes razón, puede que no cambiará, pero a pesar de ello no me importa nada ahora, he cumplido con 2 de mis 3 objetivos. Wald habló, con aires de suficiencia, Ludeus retrasó su ataque. Wald sacó de lo que quedaba de sus ropajes una carta, he cumplido con lo cometido, uno era eliminar al príncipe Kales, que se encontraba escondido, y lo segundo, era obtener esto. Wald habló, señaló con la misma mano que tenía la carta a la misma, mi otro objetivo, eras tú Louise. Wald habló. Su ataque resultó. Pero, Ludeus previó todo, Louise se acercó a él, el cuerpo del príncipe estaba cerca de un pilar, cuando Wald habló Louise intentó hablar, pero Ludeus le paró, Louise notó la mano eléctrica de Ludeus, sabía lo que haría, la chica dio varios pasos atrás. Fue ahí cuando Wald dio su monólogo. Un ataque fue dado por él, el suelo de la estructura fue atacado con magia, la misma estructura tembló. Todas las ventanas del recinto explotaron, los pilares se partieron, las paredes se partían, el suelo mismo creó un hueco que tragaba todo. Un fuego cubrió todo, Wald sonrió, era su victoria, magia cuadrada, usar todos esos elementos era oportuno, pero, fue ahí cuando lo vio. Wald cruzó la vista con Ludeus, sus ojos se vieron el uno al otro, el tiempo pareció haberse detenido. Wald entendió entonces, el hombre frente a él era alguien de temer, fue ahí cuando recordó el único consejo que le dio su gran maestro. Ja, estás graduado, Macías está loco, pero no discutiré su decisión. Como maestro de tu maestro te daré un solo consejo. Solo eres un cadáver con una espada en mano, así que solo puedo decir, eres más fuerte que el resto, pero cuídate de las ovejas disfrazadas, porque te encontrarás con lobos. Wald recordó esas palabras, entonces el miedo por fin llenó su corazón, temió al hombre frente a él, su muerte estaba próxima. Lo último que Wald vio, fue un resplandor delante de él. El ataque eléctrico de Ludeus impactó con Wald, llevándose consigo parte de la estructura. ¿Estás bien? Kirche habló, Ludeus y compañía volaban sobre Sil, el dragón sobrevolaba a gran altura, alrededor de 10,000 pies de altura, el dragón azul de Tabitha se encontraba exhausta, llevaba volando por al menos 5 horas, partieron 2 horas después del barco que tomaron Wald y Louise, sí, me encuentro bien, pero no es a mí a quien debes preguntarle, Ludeus habló, su palma libre acarició al dragón, la otra hacía contacto con su cuello, Ludeus empleaba mágica restituyente, este no recuperaba al dragón al 100%, pero era lo mejor para el exorbitante viaje, el viaje duraría al menos 8 horas más, el dragón de Tabitha era capaz de volar por más horas, pero la capacidad era otro tema, llevaba a sus espaldas a Tabitha, Kirche, Ludeus, Hiche y su familiar, muchas gracias, otra vez por hacer esto por nosotros, en verdad gracias Tabitha. Ludeus hablaba, le agradecía a la peliazul por su favor. Tabitha solo asintió, esto es peligroso, él será capaz de manejar esto, pensó Tabitha, por su posición social, la peliazul conocía a ciertas personas, incluso de nombre, los Nobles deben de tener información de antemano, Tabitha, no es la excepción, Wald el Griffith, Tabitha conocía de sus hazañas, un hombre con gran reconocimiento en Triste Inn, caballero graduado de Triste Inn, enviado a Romalia por su padre como favor a cierto hombre con el fin de ayudarle en su esgrima, raro, un motivo muy raro, pero, para Tabitha no era así, el antes y después de Wald en ese momento fue notable, Wald era considerado un espadachín y mago habilidoso, pero de su regreso de Romalia en su travesía de 2 años regresó como alguien nuevo, era claro su avance, él era invencible en Triste Inn, claro en Romalia había una excepción, su maestro Macías, el guardián de su santidad el Papa, máximo deferente al fundador Brimir, había a Wald como favor, pero había gato encerrado, había rumores sobre el maestro de Macías, ahora debería ser un anciano incapaz de moverse, pero por boca de Wald se escuchó que incluso Macías no era capaz de igualarlo, tras su regreso Wald ganó más reconocimiento, más respeto, ganar un rango alto de Romalia era considerar una hazaña, de ese motivo él obtuvo el cargo de capitán de las fuerzas de Grifos, encargado de proteger a la familia real e incluso obtener riqueza y prestigio de ello, Wald se volvió alguien arrogante tras su regreso, según se escuchó de él, el obtener su rango costó sangre,
sudor y lágrimas, incluso el reconocimiento de Macías, por ende él se volvió más confiado, pero eso no significa que su fuerza era una broma, Tabitha lo sabía, incluso en Galia se conocía a Walt, con los libros que la chica obtuvo, aprendió, Urius Marvas relataba sobre espadachines igual de impresionantes, incluso exageraba al describirles, tanto que dice había un hombre tan grande que resguardaba a la reina Día de reducir a una horda de caballeros a nada de un solo tajo de su hacha, otro que dejó la espada por un bastón de metal, que era intocable, además de poderoso y rápido, los cortes no le hacían el más mínimo daño, incluso se dijo que vio cómo paraba cualquier golpe del anterior espadachín del hacha. Tabitha al recordar todo esto veía a Ludeus, intrigada por lo que haría decidió despejar esos pensamientos, en cambio se interesó en la magia que utilizaba en Silp, pero no parecía ser tan buena. Ludeus tenía que tener contacto seguido, además del cansancio del mago era notable. Ella decidió solo seguir viéndolo, Kirche solo miraba con extrañeza a Ludeus, cierta preocupación era notable en ella, no conocía a Walt pero se había escuchado del Griffith, Germania es una nación en potencia, Kirche ignoraba de los acontecimientos importantes dentro de las casas nobles, su vida libertina era la principal causa de su falta de conocimiento de su entorno, Germania era una potencia debido a ciertos espadachines que llegaron a esas tierras, con el pasar de las generaciones esos hombres y mujeres fueron capaces de educar en lo que pudieron, su arte fue enseñado pero no del todo bien, si bien era sabido que ellos eran sobresaliente e impresionantes espadachines, no lo eran como maestros, era cierto que les hacía falta la experiencia, pero incluso Kirche que ignoraba todo a su antojo, era consciente de lo que era ser un espadachín, los hombres que le interesaron a temprana edad eran espadachines, Ludeus estará bien. He oído que Walt es el Griffith, él puede usar magia y la espada, pero Ludeus igual, pero en el poco tiempo de conocer a Ludeus, nunca le vi de esta forma. Kirche pensó. Su mirada aún estaba fija en el mago que imbuía magia restituyente en Silp. Hiche veía a Ludeus, este se veía desconcertado, después de la breve explicación de Ludeus sobre la situación, él entendió la gravedad de los sucesos. Esto para él era importante, la misión, el reconocimiento, el ser el tercer hijo de una casa de alta clase del reino de Tristein, era su obligación obtener reconocimiento para así obtener una parte del apellido que cargaba con él, Gramont, el apellido de su padre, su casa, su posesión, al no ser el primogénito era bien sabido por el que no heredará el cargo de cabeza de familia, siendo así que la única forma de obtener algo de su casa, era obtener el reconocimiento necesario para esta, para él la misión era importante, pero la determinación de Ludeus le hizo ver algo que le faltaba. Ludeus, ¿piensas enfrentarse a Walt por sí solo? Hiche habló, de ser necesario. Aunque desearía evitar cualquier conflicto, esto es muy delicado, dos naciones están relacionados en ello. Pero, Louise está en medio de ello, no pienso dejarla ahí, le salvaré, Ludeus habló, Hiche admiró lo dicho por el mago, Hiche meditó durante el silencio que había quedado tras la conversación, solo el insensato viento que golpeaba su cara y el aire siendo partido por la velocidad en la que volaba Silp, Hiche pensaba sobre su duelo, pensó sobre los hechos, si Ludeus era capaz de vencer a un espadachín como Walt, fue entonces que recordó palabras de su padre, cuando Hiche era aún más joven, un niño de no más de 12 años, su vida había sido incómoda, tercer hijo de su casa, necesitaba obtener logros, pero su padre a pesar de ello nunca le presionó, Hiche pensaba que era favoritismo a él, el cual, así era, su padre amaba y adoraba a su último hijo, sus dos hermanos eran prometedores en las relaciones, sus vidas fueron desviadas de lo que su padre deseaba, pero Hiche tuvo la fortuna de que su padre dejara de lado eso a él. Su padre era alguien que sobraba de admiración, sobre todo su conocimiento y habilidad. Su padre un mago de tierra triangular, y espadachín, aún recuerda esas palabras, después de una sesión de entrenamiento de su padre, Hiche se coló para verle, el cual su padre por quedar bien con todos, compañeros e hijo, maduro en la educación de su hijo, cuando crezcas debes de dar lo mejor de ti, sea espada o magia, recuerda, un gran mon no se retira, su padre habló, esas palabras llegaron a Hiche en ese instante, estaba decidido, deseaba ayudar a Ludeus, te ayudaré, te apoyaré contra, Hiche habló, pero su fue interrumpido, no Ludeus habló, no dudo ni titubio ni un segundo la respuesta, pero ¿por qué? Sabes que puedo serte de ayuda, incluso sin pelear Hiche habló, Tabitha y Kirche le vieron, sus miradas cambiaron de Hiche hacia Ludeus cantó otro hechizo restituyente sobre sí, el dragón tomaba un poco cansancio del dragón era notable, Hiche, puede que no lo entiendas, pero...
En este mundo o en otro, incluso en el mío, la muerte es real, no deseo que nadie se interponga en esto, Ludeus habló, él dejó claro sus intenciones a todos, Tabitha y Kirche estaban por reclamar por la imprudencia del mago, pero Hiche fue quien habló, ¿de qué hablas? Hice esto por mí en un principio, todo fue una casualidad, solo para obtener un logro en mi nombre, pero, me he dado cuenta de que solo he sido uno más, una carga, solo estuve siguiendo faldas, y aún así perdí, tú en cambio no hiciste nada y caen ante ti, solo unas pocas palabras de ti y las chicas ya caen, yo, deseo aprender de ti, quiero ser capaz de hacer algo, incluso ayudarte, aunque implique una posible muerte, Hiche dejó escapar esas palabras de sus adentros, todo por lo que pasaba fue expulsado, Ludeus cerró los ojos, pensó, y tras eso, se dio media vuelta, su mano aún hacía contacto con él, necesitaba tener contacto. ¿Recuerdas las historias que conté en el camino? Ludeus habló, Hiche por su parte asintió, bien, todas son reales, por más difícil que las creas, ver la muerte frente a frente es más fácil decirlo que hacerlo, incluso yo la he visto varias veces, aún tengo el temor de volver a verla frente a mí, es por ello que me hice fuerte, no deseo que las personas que me importan pasen por ello, además. No será necesario la intervención de nadie, Wald es al menos un santo del norte, Ludeus habló, sus primeras oraciones viniendo con seriedad y verdades se clavaron en todos los presentes, pero de un momento a otro la atmósfera cambió, Ludeus le dio una sonrisa a todos, y dijo esas últimas palabras de confianza, ¿estás tan seguro? Habló Kirche. Bueno, Wald empleó el estilo nórdico celestial, aún tengo la pregunta de cómo pudo aprenderlo, ya que dicha esgrima es originaria de mi mundo. Ludeus habló, soltó una información muy grande para los presentes, que, pensó Hiche, pensó Kirche, Tabitha solo pudo entrecerrar los ojos. ¿De tu mundo? ¿Cómo? Hiche habló por todos los presentes, en mi mundo, los espadachines son verdaderos monstruos, son ilógicamente poderosos, siendo el estilo nórdico uno de las tres esgrimas más poderosas, sus creadores bueno, en mi mundo fueron seres poderosos los cuales hicieron grandes hazañas, por las cuales su esgrima fue catalogada como las mejores y poderosas. Ludeus explicó en resumen sobre los estilos de espadas del mundo humano, QW, que, son tres, ¿las conoces? ¿Cómo es que las clasificaste? Hiche habló, duda era lo que decía su rostro, bien. Básico, intermedio, avanzado, santo, rey, emperador. Dios. Esos son los rangos que rigen el mundo, ya sea magia o espada, conozco de primera mano las habilidades de los que están en la cúspide de ellas, y puedo argumentar, que Wald posee la habilidad de un santo del norte, Ludeus habló, espera, ¿estás diciendo que, hay personas más peligrosas? Kirche habló, no lo creo, puede que Wald sea fuerte pero él era conocido en el reino de Tristein por sus habilidades, si hubiera alguien más fuerte, ya se conocería. Hiche habló. Respondió a Kirche, ¿te has enfrentado a ellos? Tabitha fue quien habló. Esto dejó fuera de lugar a Kirche y Hiche, Ludeus por su parte se puso un tanto nervioso, sí, por desgracia sí. Ludeus habló con una sonrisa forzada en su rostro, Tabitha solo entrecerró los ojos por lo dicho por el mago, eso significa que te has enfrentado a personas más fuertes que Wald. Kirche fue quien habló, esta se acercó y abrazó a Ludeus, basta decir que el mago solo dio su característica sonrisa Greylat. Bueno, he peleado contra una reina del filo en incontables ocasiones, y solo pude ganar una sola vez. Ludeus habló aún con su sonrisa. Entonces Hiche notó dicha sonrisa, notó que el mago se refería a otra cosa, le sorprendió que Kirche no lo notara, pero decidió hablar, ¿qué tan fuertes? Hiche habló, demasiado fue la respuesta de Ludeus, mientes, solo dices lo que queremos escuchar. Tabitha fue quien habló, la chica recordó una de las páginas de uno de sus libros, dicha página daba buena información de quiénes eran las potencias mundiales, aunque no lo suficiente, por lo cual Tabitha preguntó con el fin de hacer que el mago fuese sincero con ellos además de saciar su curiosidad. Ludeus por su parte retomó su estado de seriedad, Ludeus miró a los ojos a la peliazul, por un instante recordó a su diosa, Roxy, debería, pensó el mago. Su mirada pasó a la de Kirche y Hiche, por última instancia pero no menos importante miró de reojo al dragón Sip. Un largo suspiro fue dado por el mago. Espera, así que nos mentiste, ¿crees ser capaz de rivalizar con Wald? Fue Hiche quien reclamó, pero sus palabras fueron devueltas, los ojos de Ludeus cambiaron, sus ojos demoníacos se hicieron presentes, estos se notaron mejor, ya casi llegamos, estamos a unos kilómetros, las nubes no muestran el continente, Ludeus habló.
Hitche estuvo a punto de reclamar pero Ludeus siguió, estoy casi seguro de que puedo contra Walt, incluso si presenta variedad de cartas, estoy seguro de hacerlo, Louis se encontrará en ello, y si lo que desean saber es si saldré victorioso, no lo sé, nunca hay que cantar victoria antes de tiempo, incluso alguien que no puede pelear es capaz de ganar ante un dios, Ludeus habló, esa última frase solo era entendida por él, cierto hombre de la raza demoníaca con cara de mono se vino a su mente, ¿puedes confiar? Tabitha fue quien habló, Ludeus dirigió su mirada a la peli azul, lo que rara vez era capaz de realizar la chica lo hizo, una pequeña, imperceptible sonrisa le fue dada al mago. Esta remató a Ludeus, su mente fue quien le jugó una broma, o fue su diosa quien se presentó, por un segundo Ludeus vio la misma imagen de Roxy. Ludeus recitó nuevamente otro canto, tras eso, un largo suspiro se dio nuevamente. En realidad, aún carezco de todo mi arsenal, pero, puedo decir con seguridad, que he podido dar pelea contra ellos. Verdaderos monstruos, aunque tuve aliados y ayuda, pude pelear en contra del dios del norte, dios de la lucha y el mismo, dios dragón, fueron luchas donde tuve buena como mala suerte. No saben de lo que hablo, pero ellos se han ganado el título de dioses, ellos son la cúspide de sus estilos, si esto es lo que desean entender, me he enfrentado a sujetos peores que Walt, pero eso no significa que sea una lucha sencilla, mucho menos que mi poder garantice la victoria, pero no podré hacerlo si ustedes están en el camino, Ludeus dio su reflexión. Kirche, Hitche y Tabitha meditaron las palabras del mago, por un lado, frustración, orgullo y admiración eran las caras de Kirche y Hitche, pero Tabitha era otra historia, hemos llegado, Ludeus habló, el continente flotante Albion estaba frente a ellos. Ludeus dio orden a Hitche de usar a su familiar, dicha habilidad innata de él, era el oler las piedras preciosas, siendo el anillo que Louise portaba una de ellas, una muy especial, el cual el familiar de Hitche olía perfectamente, Ludeus, Verdante nos guía al oeste, vamos en esa dirección. Hitche habló, bien, cuando lleguemos a una zona segura, descenderemos, desde ese punto yo iré solo, ustedes por favor no intervengan a menos que sea necesario, manténganse al margen. Ludeus habló, un asentamiento fue devuelto por todos. Uf Tabitha, la información que salió de la misma boca de Ludeus fue interesante, de hecho me ha dejado incrédula, los libros no hablan de todo, o Ludeus miente en lo que dice, otra opción debe de ser quienes escribieron los libros, eran personajes ajenos al entendimiento de Ludeus, pero, hay algo común en lo dicho por ellos y Ludeus, los nombres dichos, rangos, aquellos que están en la cúspide de todo, esos eran los similares, Ludeus les conocía, el leve temblor que demostró al hablar de los rangos dios fue notable, aunque creo que solo para mí, pero Kirche no lo notó, menos Hitche, estaban concentrados en lo que le leían a Ludeus, de hecho ahora tengo aún más curiosidad, ese libro, su nombre fue dicho, puede que sea como dijo el profesor Colbert, que sea un nombre común y fuera coincidencia, pero, hay cosas que me llaman la atención de él, más que solo su misterioso ser. Fue ahí cuando llegamos, Albion estaba a la vista, Ludeus insistió insaciablemente que no intervendríamos, era claro una cosa. No se contendría, por ello nos dejó fuera, en una lucha con aliados en el camino dificulta muchos avances, además de poner en peligro esas vidas y la suya propia, fue por ello que nunca pedí asistencia de mis trabajos, Kirche fue la única excepción, tras llegar nos bajamos de Silt cerca de donde Verdante olfateó a Louise, en ello Ludeus bajó, seguido de nosotros, caminamos durante unos minutos, no le vimos desde el cielo, debe de tener un hechizo que los camufla. Esta era una estructura no muy grande, era una capilla, o lo más semejante a un pequeño templo, era raro, solo estaba presente un solo guardia, este resguardaba la puerta de entrada, fue ahí cuando Ludeus caminó delante de nosotros, su mirada cambió, lo noté al instante, he visto esa mirada, yo misma la vi en el espejo cuando completé mi último trabajo para el rey de Galia, trabajo que casi me quita la vida, el fuego en los ojos de Ludeus era claro, fue ahí que recordé sus palabras, el enfrento a seres que no tienen lógica, pero me preguntaba, ¿qué clase de lógica gobierna el mundo de Ludeus si este es capaz de lograr acciones ilógicas aquí? Fue ahí, el guardia paró a Ludeus, le confundió con un enemigo, Ludeus habló con él, pero fue inútil, el guardia declinó ante todo lo dicho por Ludeus, tras que Ludeus dio un paso de la nada un tajo rozó el cuello de Ludeus, no lo vi, pero parece que Ludeus sí, esquivó ese ataque, entonces entendí, si uno de nosotros estuviéramos ahí, solo la muerte nos esperaba, fue totalmente impresionante, sobra decir que era ilógico, las masqueteras de Tristane matarían por ello.
Tras el tajo del caballero, Ludeus parecía saber qué estilo de esgrima era, él tomó cierta distancia, fue entonces cuando vi, una barra de metal se deslizó de uno de sus brazos, fue ahí cuando como si nada, la mano de Ludeus salió disparada hacia adelante, a una impresionante velocidad, el caballero por reflejo dio otro tajo, la mano de Ludeus regresó a él, pero eso no paró ahí. Ludeus cortó la distancia, en un parpadeo estaba junto al caballero, fue ahí cuando este salió volando, fue un disparo que el caballero intentó evitar con su espada, pero le fue imposible, el golpe fue dirigido en todas las direcciones, el arma del brazo de Ludeus lo mandó a volar en dirección a la puerta de la capilla, entonces Ludeus entró. Al voltear mi mirada, Kirche tenía un rostro desagradable, saliva salía de su boca, Hiche por otra parte, su quijada casi tocaba el suelo, fue entonces que decidimos esperar, a pesar de los incesantes ruidos. Los minutos pasaron, los fuertes golpes se oían, más que nada, un pequeño silencioso reinó, fue ahí cuando la duda se cernió en nosotros, pero, para nuestra sorpresa, parte de la estructura salió volando hecha pedazos, rayos eléctricos salieron dispensados de ese ataque, basta decir que sabía a quién pertenece ese ataque, pero eso no fue lo raro, la estructura tembló, el ataque fue devastador, tanto que los cimientos temblaron, estaba por caerse, fue ahí cuando decidimos intervenir, corrí junto a Kirche y Hiche, pero la estructura cayó de golpe, cuando nos acercamos lo suficiente pude notar un capullo de roca, magia pensé, debía de ser Ludeus, fue cuando nos acercamos cuando ésta se deshizo, ahí estaban, a pesar de que se vino abajo sobre ellos, estaban bien, o eso pensé. Louise estaba a la par de Ludeus, este vomitó sangre cuando estábamos frente a él. Fue envenenado, Louise habló, su voz estaba por quebrarse. Mire fijamente a Ludeus, le vi, una herida en su mano derecha, estaba partida en dos, desde uno de sus dedos hasta la muñeca, otra herida era una en su pierna, sangre salía de esta. Entonces Ludeus recitó un cántico, dichas heridas se cerraban, su estado mejoró, eso pensé, su cuerpo estaba a cuando entró, pero algo no estaba bien, Ludeus volvió a toser más sangre. El temor se apoderó de todos nosotros. Si es veneno. Puede que ellos nos ayuden, Kirche habló, entonces entendí, aquellos quienes nos intentaron robar, aquel barde de maleantes, el bajo mundo. En las faldas de Tristein donde ni los caballeros se acercan, el lugar donde conocimos al sabio, nos dirigimos ahí. Para salvar a Ludeus del veneno.